partir de ahora grabo y empezamos con lo que yo creo que es la tipología. Esta mañana, viniendo para acá, ya sabéis, ya os lo he comentado alguna vez, sobre todo los de clase, seguro que lo... Estamos grabando, ¿no? ¿Dónde se ve si estamos grabando? Ah, sí, vale. Viniendo para acá esta mañana, sabéis que, lo he dicho alguna vez, que hoy oigo bueno, los 40, son 10 minutos de coche o 15 que tampoco van a ningún sitio. Y bueno, si viniera sola, pues seguramente oiría las noticias y esas cosas que hacen las personas adultas y responsables, pero como vengo con mi hijo, pues ponemos los 40. Aquí, vale. ¿Y a qué viene todo esto? Pues viene a lo siguiente. Yo siempre, hay una sección dentro de los 40 que los niños mandan, los niños pequeños mandan los sueños que tienen y luego hay alguien en postproducción allí en los 40 que lo convierte como en una especie de historieta y queda muy bonito. Pero claro, lo chulo es cómo se expresan los niños. Es que es genial. Porque claro, y esta mañana había una niña iba contando su sueño, no recuerdo ahora, no importa, ¿no? Y decía, yo estaba en el sofá de mi casa y estaba con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi hermana y estaba yo. Claro, el niño necesita hacer como esa, ¿sabes? Esa diferenciación. Pero si tuviéramos que resumir, ¿os acordáis que os dije? Si hay mesas, sillas, tal, decimos la palabra mueble. Si se habla de precios, se habla simplemente que es más caro o más barato. Si se habla de cifras o de cronología, tal, pues claro, ¿cómo se resumiría eso? Pues estaba con su familia. Claro que pierdes matices. Pierdes que la niña tiene otro hermano y otra hermana y que vive con su padre y con su madre. Claro que es un matiz, ¿no? Pero es un matiz que a la hora de resumir no nos interesa. No sé si me estáis entendiendo. Lo he pensado por el tema del resumen, porque yo cuando corrijo me suelo encontrar que la gente va recogiendo como toda la información y no, se trata de agruparla. Porque un resumen no se trata de reinterpretar, sino de agrupar la información. Y me ha parecido pertinente, lo he pensado viniendo para acá y me ha parecido pertinente deciros. Es un ejemplo ridículo, pero yo creo que es un ejemplo que te dice bien qué es lo que se pretende con un resumen. Con un resumen no se pretende reinterpretar. Lo que pretendemos es condensar la información que haya, incluyendo decir a la persona si yo he comprendido que ahí existe información o que existe, además de información, o existe opinión. Eso tengo que decirlo también. Entonces, eso es la cosa, no reinterpreto, sino que condenso. Si te pone, si la niña te dice mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana y yo, pues tú dices, estaba con su familia. No vuelves a repetirlo todo. Lo digo porque me lo suelo encontrar eso. Os parecerá una cosa ridícula y no viene a cuento porque lo que yo quiero hacer ahora es la tipología, pero me parece que es, no sé, como ilustrador. Entonces, yo quiero hacer la tipología. Esto ya lo leímos, esta diapositiva, ¿no? Pero es que quiero que quede muy claro qué es lo que tenéis que hacer en la tipología. Porque la tipología vale un punto. Y no podéis decir solo es tal o es cual y pasar a otra cosa. Y no podéis decir, no, es que hay que decir la tipología y justificarla. Ya, pero ¿cómo se justifica? ¿Mediante la definición? No. O al menos no solo mediante la definición. Porque si no entraríamos en un círculo vicioso, ¿no? Si cuando hacemos un comentario de texto, el protagonista debe ser el texto, no tu memoria. Porque si no, ¿para qué coño? Perdón, estoy grabando, perdón. ¿Para qué pi hacemos o leemos el texto? Es decir, si tuviéramos un esquema que nos sirviera para todos los comentarios de texto y pudiéramos aplicarlo, es argumentativo y digo tal y tal, hay una especie de esquema general, pero el texto debe ser el protagonista y debéis hacer cita del texto continuamente, porque si no, ¿no? Con el texto literario pasa igual. O sea, el texto es el protagonista, no tu memorización. Se trata de aplicar los conocimientos, no vomitar los conocimientos, sino aplicarlos. Entonces, en la tipología se trata de aplicar los conocimientos. Entonces, se dice, hablamos de explicitar el tipo de
de texto, ya hablamos de esto en su día, al menos los 4 rasgos lingüísticos del mismo, relevantes y con ejemplos, que sirvan para justificar la adscripción a dicha categoría, sea el que sea el tipo de texto. Por ejemplo, determinación de la forma del discurso, modalidad textual, indicadores de determinada función del lenguaje, marcas de objetividad, tipo de léxico empleado. Ya vimos, lo he escrito ya por activa y por pasiva, que al final son 4 cosas las que hay que decir, ¿vale? La tipología propiamente dicha, la modalidad, las funciones del lenguaje y los elementos lingüísticos propiamente dichos, es decir, aquellos que tienen que ver con las palabras que aparecen en el texto, citándolas expresamente, sin que sea, como dice aquí, no se aceptará un mero listado de sustantivos de cierto tipo de verbo. No lo dice expresamente, pero tampoco valen las definiciones porque sí, o sea, yo defino, se trata de un texto expositivo y defino el texto expositivo y me voy de viaje. No, usted líguelo con el texto que tiene delante, porque si no, al final, insisto, termina siendo un ejercicio memorístico. Cada una de esas 4 cosas tiene valor 0,25 y a su vez se retroalimentan las unas a las otras. Es decir, la tipología está en función de una modalidad, la modalidad en función de unas funciones, o sea, en base a unas funciones del lenguaje, y las funciones del lenguaje se manifiestan mediante elementos lingüísticos que más o menos empezamos a ver el otro día. Estando eso claro, ¿vale? Estando eso claro, vamos a ver el primero de ellos, ¿vale? El primero, que son los textos científico-técnicos. Si volvemos a este esquema que hicimos, este no es el que hicimos nosotros, es uno que ya teníamos de clase, pero que bueno, más o menos recordáis que lo hicimos aquí, ¿no? Pues tendríamos las tipologías textuales en cuanto al tema, ¿vale? Que tratan, es decir, el contenido propiamente dicho, ¿vale? Y las modalidades del discurso, las variedades discursivas, no sé cómo los llaman. Yo creo que esas 2 maneras, modalidades del discurso, variedades del discurso, modo del texto, yo qué sé, cada profesor lo viene llamando de una manera, pero al final, más o menos, son estas las que tenemos aquí, ¿no? Es decir, esta columna, ya dijimos, sería de qué trata, de qué va, eso que os gusta decir a vosotros, y esto sería, que no me gustan los condicionales, y esto es, digamos, en función de cómo se organizan las ideas y de cuál es la función comunicativa que quiero tener con ese contenido. Porque claro, el contenido no determina expresamente qué es lo que yo quiero conseguir con ese contenido. O sea, yo puedo hablar de muchas cosas y puedo conseguir muchas cosas con ese contenido. Entonces, yo no sé si, yo creo que esto ya lo dejamos claro, ¿no? Entonces, es verdad, como en Tolstoy, es una verdad universalmente aceptada que cada familia, no, ese es el incipit de Ana Karenina, pues es una verdad universalmente aceptada que la tipología científico-técnica, ¿vale?, generalmente se asocia a la exposición, generalmente. Lo que no quiere decir que sea exclusiva. ¿Estamos? Es verdad que cuando se trata de un tema que podemos llamar científico-técnico, asociado a las ciencias y a las tecnologías, generalmente, digamos, si esto puede ser una especie de estadística, estadísticamente, es verdad que aparece mayormente asociado a la modalidad expositiva. Es decir, que generalmente cuando hablamos de un tema de ciencias o de tecnología, lo que pretendemos es que exista otra persona, ¿vale?, un receptor, que esa información no la tenía con anterioridad y a partir de ahora la tiene. Y ya está, eso es generalmente lo que pretendemos, generalmente. Claro, esa modalidad es la exposición, que está a su vez relacionada con la función del lenguaje
que llamamos representativa o referencial. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa no es ni el receptor, ni el emisor, ni el receptor, ni nos interesa el propio lenguaje en sí mismo, ni nos interesa adornar o modificar o embellecer ese lenguaje, ni nos interesa nada más que no sea lo que es la realidad extralingüística. De manera que el lenguaje se convierte en un instrumento. En realidad el lenguaje siempre es un instrumento, pero en este caso, al no ser el protagonista, sus características más elevadas, que no sean de léxico, deben permanecer bajo control. ¿Para qué? Para que el receptor centre toda su atención en aquello que hay más allá del propio mensaje. ¿Vale? De manera que sea capaz de decodificarlo sin ambigüedades, de que sea capaz de decodificarlo sin participación del emisor, ¿vale? De manera que lo que nos interesa es aquello que está en la realidad extralingüística, en el referente. De ahí que la función más importante sea la representativa o referencial, la realidad extralingüística. Si existiera alguna otra modalidad, porque como os dije, casi nunca se presentan absolutamente solas, ¿vale? Es muy raro que una modalidad de una modalidad textual, una variedad de discurso, se presente pura. Si existiera en un texto de este tipo alguna otra modalidad de discurso, normalmente es una descripción, que suele ser una descripción objetiva, también de tipo científico, que te describe la realidad extralingüística. No se trata de embellecer el objeto, sino de darlo a conocer de una manera lo más objetiva posible, sin participación del emisor, sin participación del receptor, y que lo realmente interesante o importante en ese texto sea aquello que está más allá del propio lenguaje, ¿no? La realidad, si no nos metemos en un mundo Matrix, la realidad que todos conocemos. Ya otra cosa sería, ¿no?, ¿qué es la realidad? Estos filósofos. Bueno, pretendemos, ¿no?, que eso es lo difícil, ¿no? Digamos, aprender, tocar esa realidad que a veces es difícil de expresar con palabras. Entonces, eso es lo complicado de un texto científico-técnico o un texto expositivo, ¿vale? Bueno, teniendo esto en cuenta y en mente, y teniendo en cuenta que es una cuestión estadística y que no es imposible hablar de un tema científico desde la argumentación, ¿me explico? Tú puedes hablar de un tema científico desde la argumentación, defendiendo tal o cual postura, por supuesto que sí. Pero es cierto que la estadística, sobre todo en la estadística de Bauer, casi todos los textos de tipo científico no pretenden demostrar nada o no pretenden convencerte de algo de lo que tú no estabas convencido, ni cambiar ni modificar tu actitud ante algo, sino que lo que pretenden es darte a conocer una realidad que tú no conocías, por lo general. Esto no se aplica solo a las cuestiones o a las materias que vosotros relacionáis con la ciencia, ¿no?, sino que en realidad se aplica a todas las materias. No se ha ido el hijo, pero seguro que estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Una cosa es la narración histórica y otra cosa es la objetividad histórica. Un buen historiador tiene en cuenta esa realidad extralingüística, que puede ser mediante datos que recopila de una manera o de otra, mediante tal. Lo mismo con un filólogo o un lingüista. Un lingüista o un filólogo, incluso un estudioso de la literatura, puede construir textos expositivos. Puede. ¿Vale? Es que no me gusta ese cajón donde esto es A siempre y esto es B siempre. ¿Vale? Porque limita mucho el lenguaje y la información, y esto uno se trata de que lo comprenda, no que haga un cajón. Ah, si trata de ciencia es expositivo. Ah, si trata de literatura es humanístico. Ah, sí. A mí eso me parece reducir las cosas hasta un punto en el que tú no las comprendes, aplicas una especie de criterio prejuicioso al final que te obliga a no leer. ¿Me explico? Con lo cual a no pensar. Y no se trata de eso, no es eso lo que pretendemos. Entonces... Y si, por ejemplo, no tuviese un texto, no sé, que hablase sobre el coronavirus y lo tratase así como científicamente, pero tratase de convencernos, yo qué sé,
De que debe llevar la mascarilla. No es, ¿eso sería un texto científico? Sería un texto de tipología científico-técnica de carácter argumentativo. Pero claro, si un ensayo, o sea, un ensayo puede hablar un poco de... Es que el ensayo, las características del ensayo, que nosotros lo hemos visto mucho, una de las características es amplitud temática. Es decir, un ensayo puede hablar de todo. ¿Cuál sería la diferencia entre ensayo y texto científico? Bueno, ¿vale? Vamos paso por paso. Hoy he dicho que vamos a dar el primer paso, ¿vale? Vamos a hablar, por tanto, de los textos científico-técnicos de carácter expositivo. Es decir, aquellos que tienen como tema la ciencia o la tecnología, ¿vale? Pero cuyo carácter o cuya modalidad es expositiva, ¿vale? Entonces, los textos de tipo científico-técnico tratan temas relacionados con las ciencias y la tecnología, teniendo en cuenta que eso no afecta solo a las materias de los de ciencias, ¿vale? Son de tema científico los textos que explican conocimientos mediante la observación y el razonamiento sobre la realidad. Son de tema tecnológico los que explican cómo aplicar esos saberes a la transformación de la realidad. Alguien descubre que hay un texto que hicimos, no sé si este año o no sé cuándo, que resulta que hay un color, un X, que pensaban que no se veía y era un color que se ve y, bueno, una cosa, no sé si lo hemos hecho este año, ¿no? Y que le han puesto hasta un nombre al color, y, ¿no? Mediante los espectros del ojo y tal, ¿te acordáis? Las ondas armónicas y tal. ¿Cómo aplicar, no? Se trata, sin embargo, de una idea más general que consiste en que el texto debe aportar que no puedo subrayar, una información nueva y contrastada por el emisor, el cual debe ser un especialista en el tema que trata. Es decir, si vosotros ahora mismo quisierais escribir un texto un texto científico-técnico de carácter expositivo, de modalidad expositiva, de cualquier tema, ¿qué tendríais que hacer? Investigar. Uno no puede hablar de lo que no sabe. Uno puede opinar y su opinión puede ser la que sea, pero no puede hablar de lo que no sabe. El emisor debe ser especialista en lo que trata y tratar el tema como un especialista. No puede tratarlo, no, yo he oído, he pensado, he dicho, tiene que tratarlo desde la especialización del tema que trata. Otra cosa es que el receptor sea o no especialista, eso ya es lo de menos. Y entonces entraremos en los tipos de texto científico-técnico, o de los tipos, ¿vale? Que el texto sea más o menos divulgativo, que el texto sea muy especializado, ¿no? Yo puedo hablar de una cuestión fonética, y esa cuestión fonética, puesto que vosotros no sois filólogos, aunque estáis en el camino, algunos de vosotros os sabéis muchas cosas, aún así pues hay conceptos o términos que habría que explicar, y eso se llama divulgación, ¿vale? No vulgarización, sino divulgación. Mientras que si ese texto está dirigido a alguien que conoce los términos técnicos y no necesita una explicación ulterior, entonces estaríamos hablando de un texto especializado, ¿vale? Quiero decir, no confundir la divulgación con la argumentación. Son cosas distintas, ¿vale? Hoy en día yo creo que esto, más que por escrito, es oral. Los textos orales de divulgación científica de algunos youtubers son una maravilla. O sea, hay gente que tiene unos canales de YouTube que son súper expertos en el tema, sean de muchísimas materias, y que son geniales en cuanto a la divulgación, no a la vulgarización, ¿eh? Y hay, hombre, como en todo, hay libros que son una
Y hay libros que son maravillosos. Pues igual hay canales de tíos de YouTube o de tías de YouTube que son geniales y otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, igual hay gente que se dedica a la divulgación, que lo hace muy bien, y lo importante es que es una persona que es especialista en el tema que trata. Las características de los textos científicos, así de forma general, son esas que tenéis y que habéis estudiado, ¿no? Generalmente son textos de carácter objetivo, se omiten las opiniones no contrastadas o la expresión de sentimientos, tienen una validez universal, es decir, da igual el idioma en el que se escribieran, que habría que traducir muy pocas cosas, porque hay como una especie de lenguaje técnico o de idioma técnico de forma general, ¿no? Los de matemáticas les encanta decir que ellos hablan el idioma de las matemáticas, ¿no? Y que da igual donde estén. Y en parte sí, ¿no? En parte tienen razón, ¿no? Manejan unos conceptos que son propios de esa disciplina, que es eso que me empeño yo en deciros constantemente. Cuando estamos en clase, la acción es la acción. Luego si vas por ahí por la calle y dices, ya, gracias a sacar la frase, pues muy bien. Pero en clase la acción es la acción porque tiene verbo y así con un montón de cosas que solemos decir, ¿no? Es decir, aplicar el término técnico-científico concreto que se necesita en ese caso, completamente monosémico, que no busque ambigüedades y que en general es bastante universal y que muchas veces está incluso normalizado por comités europeos de normalización de la propia terminología, precisamente para que no exista ambigüedad y en cada idioma no se pueden llamar las cosas de una manera, ¿no? Debe ser preciso y debe ser claro, se busca eliminar ambigüedades, todos los elementos, siempre para todo aquello, eliminar todo aquello que pueda implicar una dificultad en la comprensión. Una dificultad en la comprensión no significa hacerlo más fácil, sino hacerlo preciso, claro y riguroso. Las características de un texto expositivo de carácter científico-técnico, o sea, al revés, de un texto científico-técnico de carácter expositivo, una de las más importantes es el rigor. Por eso cuando me entregáis los exámenes muchas veces, ¿verdad? Es lo que yo pongo. O sea, tú no puedes... cuando vosotros estáis haciendo un examen, estáis escribiendo un texto expositivo del tema que sea. Y lo más importante es que seáis precisos, claros y rigurosos. No vale, las mismas palabras no valen en todos los sitios. Y no se trata de hacer literatura, se trata de ser preciso y riguroso. Esto lo escribo prácticamente en todos los exámenes, no en todos, pero en muchos, ¿no? Es decir, el lenguaje es esa cosa maravillosa que nos permite comunicarnos en todas las situaciones. En el momento que necesitemos ser precisos y rigurosos, necesitamos ser precisos y rigurosos. Eso implica que el léxico debe ser denotativo, monosémico, y estas son las verdaderas características. Porque con esta necesidad, esto es una necesidad de comunicación, estaremos eligiendo dentro del lenguaje aquello que me facilita esa universalidad, esa objetividad, esa precisión, ¿vale? Y esa claridad. Es verdad que el vocabulario científico está constantemente en revisión, porque claro, la ciencia, como todo, evoluciona. Entonces, no está rectificado, evidentemente. ¿Vale? Entonces, está constantemente en revisión. Entonces, la exposición es la forma de locución, variedad del discurso, discursiva, modalidad, de como ya sabéis que cada uno lo dice, típica de estos tipos de textos. Es decir, cuando yo normalmente pretendo hacer eso, cuando busco hacer eso con lo que comunico, con lo que quiero decir con mi mensaje, tiro del lenguaje, de la modalidad o de la variedad del discurso o de la forma de locución o forma locutiva. Es que hay muchas formas de llamar. Eso es uno de los grandes problemas de nuestra ciencia. No nos ponemos de acuerdo en cuáles son la terminología. Eso los científicos lo tienen mucho más claro que nosotros. Nosotros venga, ponga el futuro nombre, por favor. ¿Vale? Entonces, es la variedad del discurso, la modalidad del discurso típica de este tipo de texto. Claro, nos debemos preguntar entonces, ¿qué es exponer? Claro, ¿no? Normalmente, cuando hacéis los resúmenes o los temas o lo que sea, el texto expone. Bueno, que usted lo diga. Expone o no. A veces expone, a veces no expone. Por lo tanto, no puedo usar esta palabra si no hay exposición.
No sé si me entendéis. Hablaba del rigor y de la claridad. O sea, si tú, el autor expone, no mi usted, si está dando su opinión, que va a exponer mi botón. Perdón. Se me olvida. ¿Vale? La exposición es una variedad del discurso en la cual aparece una explicación ordenada de una o varias ideas. Un emisor pretende presentar un determinado tema a un receptor de forma clara y ordenada con la finalidad única y exclusiva de darlo a conocer y hacer que lo comprenda. Ya está. Nada más. Requiere un conocimiento global de la cuestión tratada y exige un desarrollo articulado de las ideas. ¿Vale? Por lo tanto, es la modalidad del discurso que mejor se adapta a ese tipo de texto que yo quería construir desde el principio. Riguroso, objetivo, preciso, claro. ¿Vale? Para eso tengo que prestar atención a aspectos pragmáticos, a aspectos léxico-gramaticales y a aspectos de todo tipo de lenguaje. ¿A qué me refiero cuando hablo de pragmática? Me refiero a todo aquello que rodea el acto de comunicación. Me refiero a todo aquello que no es propiamente lenguaje, pero que influye en él. Eso es a lo que me refiero con pragmática. Si seguís estudiando cuestiones relacionadas con las lenguas, esta palabra, ir anotándola por ahí, porque la oiréis así de veces. Porque además la pragmática ha tomado un protagonismo en los últimos estudios filológicos y lingüísticos, porque el que más y el que menos se tiene que dar cuenta de que esos aspectos externos al propio lenguaje influyen en el lenguaje. Lo modifican, Entonces, en cuanto a los aspectos pragmáticos, la función del lenguaje es la representativa o referencial, es decir, aquella que se centra, no en el emisor, no en el receptor, no en el código, bueno, el código en parte lo tendrá que tener en cuenta, porque el código será muy representado. No en el canal lo tendrá que tener en cuenta, pero no se centra en ello. En este caso, por ejemplo, el emisor y el receptor, sobre todo el emisor no es que no tenga un papel relevante, es que no debe aparecer si es un verdadero texto expositivo. Si no, habrá una mezcla. Y si hay una mezcla, estaremos en otro tipo de texto. No, si hay una mezcla de la argumentación y la exposición, sabéis que estamos o en un editorial, o en un ensayo, o en un artículo. Ya no estaríamos en este tipo de textos. ¿Vale? El emisor siempre es especializado. Y cuando digo siempre, más a veces sí, a veces no. Es especializado, debe serlo. Porque una persona especializada es la única persona que puede decidir en qué momento sube o baja el nivel de lo que está contando. Y no se puede usar la palabra contar, de lo que está exponiendo, ¿no? En función de cuál sea su receptor. Pero solamente una especialización te permite hacer esa adaptación. Porque si tú no eres una persona especializada en el tema y eres solamente un poco conocedor del tema, al final vulgarizarás el contenido sí o sí. Y yo creo que todos tenéis en mente de lo que estoy hablando. ¿Me estáis entendiendo? O sea, o eres especialista en el tema, o algunas desviaciones de la divulgación se pueden convertir en vulgarización, porque tú mismo no dominas el alcance de lo que estás diciendo. El emisor siempre es especializado, se ha documentado previamente la escritura del texto. Esa documentación puede ser más o menos mayor, ¿vale? Dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer, ¿no? Si a ti te dice de biología que hagas una exposición sobre las células hematopoyéticas, pues evidentemente o te vas a casa y te lo empollas y te buscas y te investigas y tal y cual, o es muy difícil que hagas algo medianamente razonable de cualquier tema, ¿no? Y ya si eres esa información puede provenir de una investigación previa o puede provenir de los conocimientos profundos que tenga el emisor a lo largo de su vida profesional. La actitud del emisor ante el texto debe ser objetiva y se habla incluso de la autoridad del emisor, es decir, el lector supone que el autor conoce la materia
y confía en que sus afirmaciones son ciertas. Es un peligro. ¿Verdad? Me explico. Es decir, claro, si a ti te dicen que tú estás ante un texto expositivo y estás ante un autor especializado en el tema X, tú confías en lo que dice, ¿no? Y esa es una responsabilidad que el emisor, como comunicador, no debería minusvalorar. Porque si está diciendo algo, exponiendo algo, un tema científico en el que él es especialista, ¿vale? Sea quien sea, debe saber que su receptor va a tomar aquello como una verdad absoluta. Y debe ser muy responsable de eso. No es que, bueno, yo digo lo que me va pareciendo. Vale. Tiene que haber una tendencia a la realidad. Es evidente que casi siempre hay una pretensión didáctica, de mayor o menor nivel, pero casi siempre hay una pretensión didáctica. Y tiene que ser, insisto en estas dos palabras que para mí son claves, rigurosa y precisa. ¿Vale? No, es que esto es un... Bueno, esto que... Sí, más o menos, ¿no? Una célula de estas, ¿no? Esta que se llama debajo. Ah, no, encima. Que se me olvida. Pero tú me entiendes, ¿no? ¿Te entiendes, no? O sea, como tú me entiendes, pero creo que se me hace entendido. Bueno, un texto de un examen debería cumplir estas características, porque vosotros sois especialistas en ese tema, que os habéis ido a casa, lo habéis empollado, ya habéis venido, y ya no podéis decir, sí, hombre, tío, ese que escribía tanto, que escribió muchas cosas, que era muy famoso por la época que vivía, la época, ¿sabes? Ese tipo de palabras no deberían estar en un texto expositivo. Palabras que en lingüística llamamos proforma, que son palabras de muy poco contenido semántico, ¿no? Que son esas palabras que le dice a tu madre el día después de haber salido por ahí. Dice, ¿qué? Cosa, mamá. Ya, pero ¿dónde estuviste? No sé, mamá, por ahí. ¿Pero con qué estuviste? Ah, mamá, yo qué sé, con esto, con gente, por ahí, no sé, tomando algo. ¿Qué sé? Y tu madre es que nunca me cuentas nada. Pero mamá, si te lo acabo de decir, ¿dónde estuve? Pues por ahí. Mentira, no le has dicho nada, ¿no? Vuelves a casa después del cole. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué tal? Bien. ¿Y habéis hecho qué tal? ¿Qué has hecho? Mamá, pues yo qué sé, lo de todos los días. Información, cero. Porque las palabras están vacías de contenido. Están absolutamente desemantizadas. ¿Me estáis entendiendo? Y eso no debe aparecer en un texto expositivo. Y sin embargo, en los exámenes te lo encuentras rellenando allí espacio, ¿vale? Entonces, según el tipo de destinatario, que no es exactamente lo mismo que receptor, pero que lo vamos a dar aquí como sinónimo, ¿vale? Existen dos tipos de textos. Textos expositivos de carácter, científico-técnicos de carácter expositivo de tipo divulgativo y textos científico-técnicos de carácter expositivo de tipo especializado. Pues dependiendo de que aquella persona que lo lee lo entienda o no. Y entonces, claro, te ponen un texto que te haga especializado y tú no entiendes ahí nada. Y dices, es que ¿cómo voy a hacer un comentario si no lo entiendo? Pues es que eso lo tienes que decir. ¿No lo entiendes? ¿Vale? Bueno, en cuanto a los aspectos estructurales, esto también me interesa mucho, ¿vale? Es decir, en cuanto a los aspectos pragmáticos, la función referencial del lenguaje y todas las características de la función referencial del lenguaje que ahora repasaremos. Pero en cuanto a los aspectos estructurales también es muy importante, porque vosotros normalmente a toda la primera línea de todos los textos, sean del tipo que sea, le llamáis introducción, a toda la parte central del texto, sea el tipo que sea y como sea, le llamáis desarrollo, y hasta el final le llamáis conclusión. Si el texto es expositivo, se pueden utilizar estas palabras. Si el texto no es expositivo, no se puede hablar de desarrollo y conclusión. Puede haber una introducción, que en realidad no será una introducción, será también seguramente parte de la argumentación. Y como el que no quiere la cosa será parte de la argumentación. Pero yo uso estas palabras de forma precisa, clara, significativamente, cuando el texto es de carácter expositivo.
No cuando el texto es de carácter argumentativo, porque la argumentación tiene unos aspectos estructurales diferentes, que es la presencia de la tesis y la presencia del cuerpo argumentativo con los argumentos en su interior, ordenados como sean y del tipo que sean. ¿Me explico o no me explico? ¿Me estáis entendiendo lo que digo, no? Es decir, yo no puedo llamar a todo lo que hay en el medio del texto desarrollo. Es que en la primera línea son una introducción, luego en el medio está el desarrollo y luego ya la conclusión. Pues no. Porque a veces ni siquiera es así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas... Ahora, es verdad que pasa con esto como pasaba con la exposición y lo científico-técnico. Es verdad que el propio carácter de un texto científico-técnico de carácter expositivo, la propia idiosincrasia, ¿no? Digamos, la finalidad del propio texto hace que la búsqueda de la claridad, de la precisión, al final sea que la mayor parte de los textos están ordenados de esta manera. Porque claro, si yo lo que quiero es ser preciso y riguroso, pues no voy a empezar por el tejado. Entonces, que eso sea así en la mayor parte de los tipos de textos, de este tipo de textos, no es una cuestión baladí. Es una cuestión que está en función de su propia característica como texto, que es la búsqueda de una claridad y sencillez en la exposición de las ideas con la finalidad de que el otro lo entienda. Porque si empezamos la casa por el tejado, o tenemos alguna finalidad comunicativa, o ahí está habiendo un problema. ¿Me estáis entendiendo? ¿Vale? Con lo cual, claro, hombre, si tú a esto lo pones introducción, lo pones desarrollo, lo pones conclusión y tirando para el teatro, claro, es verdad que en muchos textos se acierta, pero en muchos textos se acierta porque al final esto es lo que demuestra la necesidad de claridad del emisor a la hora de volcar la información. ¿Sí? ¿Me entendéis, no? Aún así, hay dos modos de ordenación básica. Generalmente en la introducción enuncia, delimita el tema y presenta la información previa necesaria para entender la materia. Claro, en un texto de carácter divulgativo, pues seguramente habrá una introducción. Pero si el texto es muy especializado, pues a veces la introducción no está. ¿Para qué te voy a explicar a ti lo que es fonología, la definición de fonología, si tú ya lo sabes? Entonces, a veces no hay introducción. Entonces, muchas veces la presencia de una introducción precisamente es la demostración de que el texto es divulgativo. Porque habrá una definición que sitúe al lector, al receptor, al destinatario, en aquello que quiere comunicar. Claro, no es que sea absolutamente necesario, pero si el texto es muy argumentativo, o sea, muy expositivo, ¿vale? O muy divulgativo, mostrará más o menos esa idea. El desarrollo es lo que expone ordenadamente los datos, las ideas, las referencias, ¿vale? Y suele ser la parte más extensa. Y en el desarrollo es donde se encuentra generalmente la estructuración de las ideas. ¿Vale? La introducción sirve como introducción, claro, que está y a veces no está. Y es una cuestión importante que esté o no, dependiendo del receptor, ¿vale? Pero en la introducción es ahí donde se demuestra cuál es la decisión que ha tomado la persona que lo ha escrito. Porque una cosa que es que hacer un comentario de texto es hacerse consciente de cómo nos quisieron transmitir la información. La única manera de que tú domines por completo la información o la opinión o lo que sea es que tú, mediante el lenguaje, te metas de alguna manera en la mente de quien lo escribió. ¿Me explico? Entonces, dependerá si ha querido partir dentro del desarrollo de lo particular a lo general o a la inversa. ¿Vale? Claro, aquí hablamos dentro del desarrollo. En el texto argumentativo hablaremos de la colocación y de la situación de la tesis. Pero en realidad es lo mismo. Entonces, en un texto expositivo conviene hablar de idea general e ideas secundarias asociadas a esa idea, y en un texto argumentativo conviene no hablar de idea general, ideas secundarias, sino de tesis y argumentos. Porque pretendemos ser precisos en el lenguaje, y mediante esa precisión le estamos dando a entender a la persona que nos corrige que yo distingo
una tipología de otra. Y que no pongo, no, las 3 primeras líneas son la introducción, el autor expone, el autor narra, sin criterio ninguno. ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo. Termino esto y si queréis salimos y entramos. Bueno, los modos de ordenación básicos ya los vimos en su momento, ya no los vamos a ver más. Hay otros posibles modos de organización de las ideas, sobre todo de introducción. Pues la conclusión, ¿qué debemos de saber? De la conclusión de... Pues es que a veces ni siquiera la hay. Pasa lo mismo que con la introducción. Si el texto es muy especializado, la información está ahí y punto. Claro, pero una conclusión en un texto científico como pues puede ser una recopilación de las ideas generales, una especie de autorresumen que se hace del autor, ¿no? No valora lo que ha dicho, pero sí lo puede recoger pues a modo de autorresumen de lo que ha dicho. Pues tiene el resumen, una breve síntesis de lo más importante que se ha tratado. Generalmente no una valoración. Pero que ya digo que a veces no hay ni introducción ni conclusión, porque el emisor es tan especializado, o sea, el receptor es tan especializado que no lo necesita. ¿Vale? Hay otros posibles modos de organización de las ideas, sobre todo cuando los textos son divulgativos. Cuando los textos son divulgativos, esa divulgación hace que el emisor intente que su tema sea un tema atrayente. A ver, no va a hacer literatura, no te va a poner ahí, pero digamos que intenta hacer que el tema sea atrayente, para que el lector no se muera, el lector o el receptor no se muera, ¿no? Entonces, a veces, esa manera pues puede ser mediante una pregunta que el tío se autorresponde, ¿no? ¿Qué entendemos por célula hematopoyética? Las células hematopoyéticas son... A veces es así. A veces es un problema y la solución, o a la inversa, pero generalmente el problema. La polución está... las mascarillas están llegando a los mares, no sé qué, pone el problema. Tenemos un problema, la contaminación ambiental, un problema. Y te da luego por la solución. Eso es bastante habitual en un texto científico técnico, ¿no? Te plantea el problema, la falta, por ejemplo, de energías no renovables, y luego habla de cómo funcionarían las renovables. Suele ser así, plantea el problema y luego da la solución. A veces la causa y la consecuencia o a la inversa. A veces la causa y lo que hablamos ayer en sintaxis, ¿no? Pues te da la causa. Yo qué sé, la polución, o la consecuencia, puede ser que te dé la consecuencia primero, ¿no? Y te diga, la contaminación ambiental está destrozando, tendría que usar otra palabra, pero usaría una palabra más técnica, los arrecifes de coral. Y luego pues te explica por qué no. Y así con todo. O una enunciación, un ejemplo. Me da algo como ejemplo. Por ejemplo, esto también es muy habitual. El conector, por ejemplo, en un texto científico-técnico suele aparecer bastante. A veces son simplemente descripciones técnicas. O sea, si yo voy a comprar un móvil o un reloj de última generación, va a decir no sé qué, porque tiene tanto no sé cuánto, tanto un montón de palabrejas técnicas, una descripción lo más objetiva posible. Digo la más objetiva posible porque la objetividad total es muy difícil de conseguir. El ser humano al final pues, tiene sesgos de confirmación todo el tiempo y va buscando cómo confirmar aquello de lo que está cierto, aunque no lo sea. ¿No? Entonces es muy difícil. Pero bueno, por lo menos intenta buscarlo. A veces también hay una enumeración, ¿no? de las partes o de las propiedades de tal, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Una enumeración, y entonces hay como una especie de ordenación del discurso en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, tal, ¿no? O simplemente un ejemplo concreto donde se cumple lo que se está diciendo y luego lo que decimos. Puede aparecer incluso un resumen, que el resumen puede aparecer incluso al principio.
dependiendo. Todo esto depende del carácter divulgativo que tenga el texto. Cuantas más cosas de estas haya, más divulgativo es. Porque claro, si cuando vosotros vayáis a estudiar a la universidad y tengáis que estudiar una cosa muy concreta, pues a ver, la caja me la quitas, por favor, que mucho tarea. Entonces, todo esto podríamos decir que, claro, si yo lo que pretendo es escribir, esto pasa en los artículos, ¿no? Lo que pretendo es defender una idea, pero además soy una persona muy especializada en el tema, pues ya mezclaré todo esto. Por eso hay que conocer bien los dos tipos de texto, tanto el argumentativo como el expositivo, porque en realidad luego se mezclan y se combinan. Porque hacer uno absolutamente puro, pues hombre, ¿dónde creéis que puede haber un texto así tan puro? En vuestra vida diaria. Aparte de los libros de texto, eso debería ser así, no sé siempre si lo es. Claro, ahí estaría incluso la función metalingüística, pero bueno, es un texto académico igualmente. Las instrucciones, los textos de instrucciones de casi cualquier aparato. Más. En el prospecto de una medicina, ¿no? Que ahora la han hecho para tonto, porque antes ponía posología y ahora pone, ¿para qué se usa el hospital? Antes ponía posología, y tú sabías lo que significa posología, lo sabía para mi madre que no había escuela. Ahora pone, ¿para qué se usa y cómo se toma? ¿Verdad? Dice, ¿esto está hecho para tontos o qué? Hemos perdido riqueza léxica, que era eso, ¿no? Claro, la gente está muy contenta. Claro, ahora lo entiendo. Sí, claro, es verdad. Entiendes que a eso te puede producir una embolia. No, ¿cómo lo va a entender? Aunque ponga posología, no lo va a entender mejor. Lo recomendable es que no se lea. No, pero me estáis entendiendo, ¿no? Hemos perdido ahí muchísima riqueza léxica en pro de una divulgación que no sé hasta qué punto de divulgación, ¿no? Y finalmente vendrían los aspectos puramente lingüísticos, en todos los niveles, morfológico y sintáctico y léxico-semántico, que son, como veis, un buen huevazo, ¿vale? Y que son los que nos darían el 0,25 final de los aspectos lingüísticos, ¿vale? Con lo cual hay que, no se puede decir que es objetivo y tal, sino que hay que sacar del texto lo que demuestra todo lo que yo estoy diciendo. No se trata de justificar con la definición, sino de demostrarlo fehacientemente, porque vosotros estáis construyendo un texto positivo. No lo olvidéis nunca. ¿Vale? Salimos si queréis y a la vuelta si queréis lo que hacemos es aplicar esto a un texto. Si queréis. Yo lo voy a dejar aquí, lo cierro con llave y bajamos, damos un agarreo y subimos.